Las increíbles lagunas colgantes de Teotihuacán. Es posible que hace más de 2000 años los antiguos pobladores del Valle de México, y hablo de los tiempos de Coahuilco y de Teotihuacán, fueran capaces de haber creado un sistema hidráulico de cientos de kilómetros de represas que van desde el orden de los 3 hasta los 12 metros de altura, que actualmente aún subsisten en nuestros días y que vemos con forma de calzadas, y los cuales aseguraban que de una punta a la otra de la cuenca del Valle de México, y hablo de distancias de 70 y hasta 100 kilómetros, mantuvieran una cierta cantidad de agua para que aún en los peores tiempos de sequía se pudiera sembrar y conseguir hasta 3 cosechas al año. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Pablo Viadas. Como siempre, me da mucho gusto saludarlos. Y miren, en esta ocasión quisiera rescatar una de nuestras colaboraciones acerca de los albarradones, porque recientemente se descubre por parte del Instituto Nacional de Antropología y Historia que en realidad el sistema de albarradones, es decir, diques, son unos diques que se hacían pues en un cierto amontonamiento de piedras, troncos, elementos vegetales, en fin, se construía una calzada con alturas hasta de 12 metros, entre 3 y 12 metros de altura, dependiendo de qué parte. Se extendían a lo largo de cientos de kilómetros en todas direcciones en el Valle de México. Y esto lograba que lagunas como por ejemplo la laguna de Zumpango, que está muy lejos, está a 60 kilómetros de distancia, mantuviera un nivel de agua constante y no se escurriera completamente las precipitaciones pluviales hacia el lago de Texcoco a través del lago de Xaltocán. Bueno, estas represas hacían que existiera la laguna de Zumpango y en el otro extremo la laguna de Chalco. En el nivel siguiente, 2 metros de diferencia, estaba la laguna de Xochimilco y del otro lado la laguna de Xaltocán. De ahí seguía a la laguna de Catepec y de ahí derramaban hacia el lago de Texcoco. Bueno, en su momento los mexicanos o los aztecas construyen su propio albarradón de tal manera que las aguas que llegaban desde Xochimilco o de los escurrimientos, desde los escurrimientos de la zona poniente del valle, no se mezclaran con el agua salada del lago de Texcoco. O sea, era un sistema increíble de control de nivel de las aguas del lago, por medio de las cuales se lograba tener una cuenca agrícola inmensa, a través de los cuales de cada lago se derivaban canales hacia sembradíos y hasta chinampas. Estas chinampas, que es un sistema único, original, pero que permitía que cada parcela estuviera medio sumergida en el agua, o cuando menos que las raíces de los vegetales que ahí se sembraran mojaran sus puntas en esta agua perenne. Bueno, es un sistema único, no se conoce en el mundo, no se compara a los canales de riego de los sumerios, no se compara a lo que podemos ver en la agricultura del fértil creciente. Es un sistema de alta intensidad que, bueno, aún tenemos en Xochimilco, en la zona chinampera, pero que desafortunadamente durante la conquista pues es destruido este sistema para dar paso a los galeones. Entonces ya conoce la historia de los bergantines atacando Tenochtitlán, y nadie se percata de que acaban de destruir un gran sistema hidráulico. Bueno, miren, acompáñenme a ver con nuevos ojos y esta nueva luz de los descubrimientos arqueológicos qué son los albarradones, cómo funcionaban, de qué se trata este sistema fabuloso de diques, porque creo que merece la pena que le demos un minuto más de atención a esta colaboración que hicimos para Editorial Viadas. Espero que les guste y como siempre pues estoy muy atento a sus comentarios y pues no me despido, porque les dejo este video para que lo vean todos ustedes. Antes de la conquista, la isla combinada de México, Tenochtitlán, Tlatelolco, albergaba 200,000 personas, las cuales no tenían problemas ni de agua potable ni de inundaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Pablo Viadas, me da como siempre mucho gusto saludarlos y vamos a hablar de esta increíble tecnología que son los albarradones, el control de las aguas de los lagos del Valle de México. Miren, vamos a platicar de esta tecnología hidráulica que es un invento mesoamericano realmente muy eficaz y que mantuvo un control verdaderamente inteligente de
cuerpos de agua que en su momento podían tener un nivel muy alto, a veces un nivel muy bajo, y que se trataba de abastecer una ciudad que era en su momento de las más grandes del mundo, con agua potable y sistema de drenaje y separación de aguas saladas, de aguas dulces, abastecimiento de agua, verdaderamente toda una ingeniería hidráulica para mantener salubre una ciudad en mitad de un lago. Miren, acompáñenme a ver. Esto que tenemos por aquí es la cuenca del Valle de México. Y si ustedes observan, bueno, pues por aquí tenemos lo que es actualmente la Ciudad de México. Esta de aquí la parte es la parte de Iztapalapa y Xochimilco. Y por aquí arriba pues tenemos lo que es Zumpango. Sí, por aquí tenemos lo que es Zumpango, por aquí está el aeropuerto Santa Lucía, este es el lago de Texcoco, y si ustedes van viendo, pues esta es la Sierra Nevada, que se compone, ustedes ya saben, del Popocatépetl, del Iztaccíhuatl, del Monte Tlaloc, e inclusive la cuenca, o sea, la cuenca de captación del Valle de México, pues llega a extender a lugares tan lejanos como el estado de Hidalgo, ¿sí? Entonces, todas estas partes de aquí, todos estos ríos, mandan el agua hacia la parte más baja, que es el centro del Valle de México. O sea, ustedes pueden ver aquí todos los ríos que en su momento componían este tremendo sistema hidráulico. ¿Por qué digo tremendo? Porque cuando llega a haber una cantidad enorme de lluvia, pues es una cantidad de agua muy difícil de controlar, que provoca inundaciones que pueden durar años, literalmente años. Pero cuando hay sequía, y la sequía puede prolongarse también por años, esto llega a quedar con niveles, no voy a decir que seco, pero sí con niveles muy abajo de agua, y es un agua salobre por la evaporación que se da por el sol. Bueno, el lograr mantener una ciudad que tenga agua potable, que no permita que esta agua salobre se mezcle hacia las chinampas, donde tiene que hacerse una producción agrícola, requiere de un gran manejo y un cuidadoso manejo de todos estos lagos, porque también hay otra cosa muy peculiar. Bueno, realmente si ustedes ven el sistema hidrográfico de la República Mexicana, no tenemos una gran cantidad de ríos, ¿sí? De hecho, pues ven el centro de México, por aquí tenemos el Lerma, pero el Lerma naturalmente no llega al Valle de México, el Pánuco tampoco, entonces dependemos, sobre todo los pueblos primigenios, dependían de estas aguas perennes que quedaban atrapadas en este valle. ¿Sí? Entonces, bueno, inclusive esta parte del norte de la República Mexicana, sur de Estados Unidos, se le llama Aridoamérica. O sea, de la misma manera que la parte, digamos que del centro hacia abajo, se le llama la Mesoamérica, que es donde se desarrollan pues las culturas más representativas, y tenemos a los mayas, los olmecas, los mixtecos, los zapotecas, así antes que los mixtecos, y bueno, y las culturas del centro de México, como los teotihuacanos, ¿no? Las culturas más avanzadas. Bueno, en la parte norte es la Aridoamérica, y aquí hay sequías que pueden durar hasta décadas, ¿sí? Es tremendo los tiempos en que el clima llega a cambiar y llega a tener esas terribles sequías. Bueno, entonces los pueblos emigran de alguna u otra forma, las tribus náhuatl, hacia lo que es este valle donde hay aguas perennes, ¿sí? Estas aguas sobre todo vienen de lluvia, un poco del deshielo de la Sierra Nevada, del Popocatépetl, de Iztaccíhuatl, pero como ustedes también podrán observar, no siempre hay suficiente nieve de deshielo para que se produzcan corrientes importantes de agua. Se depende principalmente de lo que es el agua de lluvia. Bueno, ahora, aquí hay algo peculiar que tenemos que estar muy conscientes. Las lagunas tienen diferentes niveles, ¿sí? O sea, el lago de Zumpango está más arriba que el lago de Xaltocán, más arriba que el lago de San Cristóbal, más arriba que el lago de Texcoco, ¿sí? El lago de Texcoco a su vez queda más abajo del lago de Xochimilco y del lago de Chalco. Bueno, aquí ya tenemos que entender una cosa importante, ¿sí? Aquí tenemos que comprender una cosa importante. De una manera natural, si yo tengo escurrimientos que derraman uno encima del otro, pues con erosión y los siglos se desgastan las barreras, y yo realmente tendría un solo lago con este nivel, porque al estar desbordando sobre el siguiente, por la pura erosión,
destruye la barrera. Y viene a dar al otro, de tal manera que se hace un drenaje donde yo tengo el agua aquí, pero no aquí. ¿Sí? O sea, yo tendría seco Zumpango, tendría seco Chaltocán, un poquito de agua en el San Cristóbal, pero no tendría agua ni en el de Chalco ni en el Xochimilco. Todo el agua la tendría en el de Texcoco. ¿Sí? Entonces, aquí ya podemos adivinar que antes de la llegada de los mexicas, los teotihuacanos quizás, los pueblos ribereños ya trabajaban en albarradones, ¿sí? O sea, ya trabajaban en construir represas para atrapar el agua fresca, así que no todo el agua se viniera al centro donde era un agua salada por la evaporación, sino el agua fresca que llegaba de la lluvia se quedara atrapada primero en el lago de Zumpango, donde había pueblos ribereños, ¿sí? Después en el lago de Chaltocán, donde otros pueblos dependían también de chinampas, y digamos que en la laguna de San Cristóbal, que sería esta parte de aquí, pues ya era cercano a Teotihuacán, donde posiblemente los teotihuacanos podían llevar a cabo su producción agrícola. De la misma manera, en el sur del valle, ¿sí? Los lagos de Xochimilco, ¿sí? En la parte de Iztapalapa, bueno, toda esta zona chinampera que existe hasta la época, bueno, trataba de detener su caudal de agua, sobre todo de agua fresca de los escurrimientos que venían del sur del valle, antes de dejar que fuera hasta Texcoco. Y esto lo hacían construyendo estos albarradones. Bueno, de hecho, también los mexicas no desconocen la técnica de los albarradones. Y si ustedes nos hicieron favor de ver nuestra anterior colaboración sobre una Tenochtitlán antes de Tenochtitlán, ¿sí? Los mexicas en su trayecto desde Aztlán o Chicomostoc, aún no se decide si son dos lugares diferentes o el mismo, les toma 200 años. Y en ese viaje de 200 años, ellos llegan a un sitio llamado Coatepec. Ya lo acaban de encontrar los arqueólogos. Vean esta colaboración que hicimos de Coatepec porque es interesantísima. Ellos crean un albarradón, capturan un río y crean una laguna artificial con una isla en medio. Y en esa laguna artificial, ¿qué creen? Pueden cultivar peces que tienen que traer de otros lados, pero ahí cultivan peces. Les permiten llegar a las aves migratorias, por lo tanto tienen pesca y tienen caza, ¿sí? Y viven de su lago. Inclusive crean sus chinampas para hacer su propia producción agrícola de calabazas, frijol, maíz, etcétera. Bueno, todo lo que sembraban. Entonces convierten un pedazo de desierto en toda una laguna con un ecosistema fabuloso, ¿sí? Eventualmente su Dios les dice, este no es el sitio reservado por ustedes. Tienen que ir más al sur, a lo que es el centro de México, al lago de Texcoco, donde conocerán su mayor esplendor, ¿sí? Eso les dice Huitzilopochtli o el sacerdote Huitzilopochtli. Bueno, ellos marchan y llegan al centro de México, donde, bueno, pues ustedes ya sabrán que tienen toda una vida azarosa, porque pasan de ser siervos a tener que combatir a nombre de otros señores, hasta que finalmente llegan a una isla en el centro de México que, si ustedes han visto en nuestras anteriores colaboraciones, en realidad es una isla artificial, ¿sí? Donde podemos suponer que en su momento, otras tribus construyeron chinampas, una chinampa sobre otra, porque en esta zona no hay islas naturales, ¿sí? O sea, mientras que está el Peñón de los Baños por aquí y está Chapultepec, que son cráteres extintos de erupciones muy antiguas, ¿sí? Bueno, donde está el centro de México no hay realmente una isla natural. Es una isla totalmente artificial, hecha a base de construir durante generaciones una chinampa sobre otra, o cuando pues el nivel del agua descendía mucho y tenían que avanzar los pueblos ribereños esa parte. Eventualmente había de pronto una lluvia extraordinaria y bueno, tenían que retroceder a las riberas del lago. Recordemos que este no es un lago que tenía márgenes precisos. A veces era muy grande, a veces era muy chico, ¿sí? Bueno, los mexicas llegan al centro del lago y encuentran estos islotes, y es donde comienzan a extender. Encuentran tanto el de Tlatelolco como el de México, como el de Necaxa. Hay varios ahí, y pues ahí es donde comienzan a construir esta prodigiosa ciudad. Bueno, el caso es que esta tecnología de los albarradones, que conocen bien los mexicas y conocen bien los pueblos ribereños, y que permite mantener este control del nivel de los lagos, o sea, estos serían los albarradones, las presas, permite mantener este control, es lo que hace que pueda haber una gran producción agrícola en el centro de México. Se dice que en toda esta zona,
que ustedes pueden ver marcada en rojo, pudieron haber vivido 2 millones de individuos. Y hablamos desde los valles de Puebla, muy cerca de aquí, o sea, está Cholula, donde está Huejotzingo. Bueno, los Huejotzingas era una tribu muy, muy importante que en su momento, pues, combaten contra los mexicas. Bueno, Tlaxcala, ¿no? Que estamos en esta parte. Y bueno, todas las poblaciones que están aquí, además de los mexicas, casi 2 millones de habitantes, todos dependiendo de este sistema de agua. Ninguno de ellos se moría de sed, ninguno de ellos tenía problemas hidráulicos y sobre todo no había inundaciones, algo que pues posteriormente se pierde. Pero ¿cómo se construyen estos albarradones? Miren, aquí es muy claro, por ejemplo, el albarradón de San Cristóbal inclusive todavía existe. Todavía lo pueden visitar, todavía hay varias partes porque se mantuvo todavía durante la colonia. Era importante mantener este albarradón para controlar las inundaciones de los lagos. Muy, muy importante. Bueno, entonces miren, la forma en que se construyen estos albarradones es como se construyen las chinampas. Es de la misma manera. De la manera se empieza a fincar una serie de postes, no muy grandes, ¿sí? No son palafitos realmente, no son pilotes como se han dicho, sino miren, se trata de este tipo de elementos de madera que no son muy altos, unos 52 metros. Si ustedes, bueno, ya hemos platicado de esto, averiguan dónde es la capa sólida, la capa resistente en el centro de la Ciudad de México, está 60 metros abajo, ¿sí? Alguien me comentaba, bueno, es que se construye Tenochtitlán como Venecia. Miren, Venecia tiene la ventaja que la capa sólida está a 3 metros, ¿sí? Entonces ellos pueden hincar postes de madera, ¿sí? Hay muy buenos árboles ahí en la zona y encima construir, ¿sí? 3-4 metros pueden hincar un poste, no hay problema. Aquí el centro de México hablamos de 60 metros de profundidad. Obviamente este tipo de elementos no son para hincarse en lo profundo, son para contener el terreno hacia los lados. Y miren, si observan ustedes, aquí tenemos una ilustración de cómo es una chinampa, donde hay unos ahuejotes, estos arbolitos que ustedes conocen, así muy bonitos, parecen como cipreses, ¿no? Del estilo, me da la idea, pero son unos árboles autóctonos muy, muy bonitos y sostienen, o sea, contienen el sistema de las chinampas que están hechos con postes y varas. Miren, vean aquí, como se ve en el dibujo, ¿no? Postes y varas. Que serían estos postes, ¿no? Faltan las varas, ya se desintegraron, ¿no? Pero tenemos aquí postes y varas. Y esto contiene la tierra hacia los lados. Bueno, este es un sistema que, si ustedes conocen las geoceldas, si no se las presento, sirve para estabilizar terrenos fangosos. Miren, aquí tenemos un terreno que me parece que es los terrenos del aeropuerto que se va a hacer en el lago de Texcoco, ¿sí? Entonces, miren, está aquí, es un... Y vaya, se ve el agua, ¿no? Dices, pues, ¿lo quieres más fangoso? Aquí está, miren. Entonces se pone esta geocelda, ¿sí? Se pone grava, se pone tezontla arriba, se compacta y comienza a hacerse un terreno donde es apto para el tráfico rodado y inclusive para construir, ¿sí? Todo depende de cómo se hace, pero no se trata de estabilizar verticalmente, sino horizontalmente. Entonces, esta función de geoceldas es la misma que se utiliza en su momento para estabilizar. Ah, mira, aquí está la enramada, ¿no? Postes y enramadas, ¿no? Aquí podemos ver, es algo como lo que está haciendo. Bueno, en su momento, este mismo sistema es el que utilizan los teotihuacanos para estabilizar el terreno de la pirámide del Sol. Ya también tenemos por ahí una colaboración donde comparamos la pirámide del Sol contra la pirámide de Keops. Bueno, tienen la misma planta. La pirámide del Sol es la mitad de las 2/3 partes de la altura de la pirámide de Keops y más o menos la mitad del peso. Pero de cualquier manera, la pirámide de Keops está sobre una planicie de roca caliza sumamente resistente. La pirámide del Sol está sobre una planicie agrícola de aluvión. No está desplantada desde la roca, está desplantada sobre una planicie de aluvión. Y entonces tuvieron que hacer un sistema muy similar a este que vemos por aquí de las geoceldas, para comenzar a desplantar, y después está hecho a base. Vean esta colaboración porque ahí estuvimos investigando y viendo, y se hacían muros de contención armados con fibras vegetales, como celdas. Hagan cuenta de las geoceldas, pero ahora ya de 3x4, 3x3, se rellenaban y se hacían más celdas para ir teniendo una serie de muros de contención que fueran confinando el material de la pirámide y no se desparrame, porque miren, después de 2000 años, pues la lluvia la puede disolver como le sucedió a la pirámide de Cuculco, ¿sí? Se ve en la pirámide de Cuculco, pues cuando la descubren, pues alguien decía si era una loma o si era una pirámide, ¿no? Había discusión. Bueno, y ahora que entraron los arqueólogos ya vieron que se trata de una pirámide. Pero la pirámide del Sol de Teotihuacán
está contenida, miren, por aquí todavía se alcanzan a ver elementos de estos muros de contención que la confinan para que no se disuelva con la lluvia, ni colapse sobre sí misma, ¿sí? Que fue lo que le pasó a algunas pirámides egipcias. Bueno, entonces esta tecnología es la que permite que estos diques, que se hacen como chinampas, o sea, con enramadas, postes, en fin, den la suficiente estabilidad a los diques y a los taludes para que tengamos diferentes niveles, de tal manera que la laguna de Zumpango queda más arriba que la laguna de Xaltocán, que lo que es la de San Cristóbal, el lago de Texcoco, y a su vez que también las lagunas de lo que es la parte sur, pues no se contaminan con el agua salada del centro. Bueno, lo que sí participan los mexicas, y aquí es donde ya le piden asesoría a Netzahualcóyotl, es para hacer un albarrador realmente muy extenso que va en toda esta parte. Es una obra de 15 kilómetros, imagínense, una cortina de 15 kilómetros, que es la que hace que se separe el agua salada del agua de México. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí tenemos una serie de escurrimientos, todos los escurrimientos que vienen del poniente, de la Sierra Poniente, bueno, traen agua fresca. No se trata que se mezclen con el agua estancada. Entonces, bueno, de esa manera el albarradón que viene en esta parte es la que logra esto. Miren, por aquí tenemos varias pues dibujos de la historia. Miren, este no sé si es de Cortés o de alguien que o de los conquistadores, donde están hablando de las avenidas, de las canoas, de que, bueno, en esta parte es, digamos, que somera el agua, ¿sí? Pero aquí sí es profunda, y miren, aquí se ve este albarradón, ¿no? Ya representado. Y aquí, pues, bueno, lo que se ve el Palacio de Cuauhtémoc, lo que se ve el Gran Teocallis, el Templo Mayor, lo que se ve Tlatelolco, ¿sí? El camino hacia Tacuba. Supone que, por cierto, la noche triste ocurre en una parte aquí. Esta es la Alameda. Ahora lo que es la Alameda Central, el Palacio de Cuauhtémoc, que está entre más o menos lo que es Monte de Piedad hacia Bellas Artes. Y bueno, aquí es donde se libra esa batalla de la noche triste. Bueno, entonces mire, este sí me parece que se le da la autoría a Cortés. Creo que aparecen sus cartas de relación. Pero miren, ya aquí podemos ver este albarradón. Bueno, estos durante la conquista cometen la locura de destruir el albarradón para pasar sus bergantines, y se pierde todo el control de las aguas, ¿sí? O sea, ellos no comprenden de qué se trata, destruyen esta increíble obra de ingeniería y se pierde el control de las aguas del lago, ¿sí? Miren, aquí también hay otra parte, y pues aquí, en esta parte de aquí, miren, aquí esta línea que viene aquí, esta línea que viene aquí es albarradón. O sea, en todos los diagramas de la época aparece este albarradón, que es una gran obra de ingeniería. Miren, aquí también, ¿no? Aquí se ve este control de este albarradón, ¿no? Del antiguo México, ¿no? Muy idealizado, ¿no? Según los románticos. Luego estas ilustraciones las hacían a partir de las narraciones, ¿no? Entonces, pues es que esto era muy antiguo, y pues el que lo hacía estaba en Europa y no había conocido más ciudades antiguas, y es que tenía unas torres, ¿no? Entonces no sabían cómo describir las pirámides, ¿no? Decían que eran unas torres y ellos se los imaginaban como las torres de los castillos medievales, ¿no? Hasta le ponían su techo así picudito, ¿no? De castillo de cuento. Bueno, aquí tenemos ya otra vista, y bueno, aquí sí ya podemos ver con un poquito mejor cartografiado el Peñón de los Baños y más o menos cuál era el trazo de este albarradón, que bueno, pues se destruyó el lago de Texcoco, se desecó, en fin. Sí, y pues ya aquí se empezó a ganar terreno para pues seguir construyendo, ¿no? Pero miren, todavía podemos ver los remanentes del lago. Y bueno, miren, noten aquí, este es Chapultepec, y aquí viene uno de los acueductos que va a dar salto del agua, y aquí viene el otro que viene por lo que es ahora Circuito Interior y baja por México Tacuba, y eran dos obras prehispánicas con las cuales se surtía de agua fresca a Tenochtitlán, ¿sí? Miren, aquí está, por ejemplo, y muy claro, este albarradón, el albarradón de San Cristóbal, ¿sí? Por aquí apenas si se nota el siguiente, pero este plano data del Valle de México y el control de los lagos. Me parece que esto ya es en el siglo XIX, que todavía aún quedan los lagos, pero ya no se alcanza a distinguir el albarradón, ¿no? En esta imagen, ¿sí? Aquí creo que no los dan, pero miren, aquí tenemos este albarradón. Hubo varios albarradones, ¿eh? Miren, aquí está los que dividen la laguna de Chalco de la de Xochimilco.
Miren, aquí está muy claro este albarradón. Aquí están otros albarradones que controlaban el nivel de la laguna de Chalco, de la laguna de México, la laguna de Texcoco. Y miren, aquí se pueden ver, ¿no? O sea, había un control de diques. Y nuevamente les digo, si no hubieran existido, pues tendríamos un gran lago en el centro y estas partes secas, ¿sí? Y esta gente pues no tendría forma de vivir de sus chinampas si no controlaba el nivel de las aguas. O sea, realmente una ingeniería muy, muy bien llevada a cabo. Y miren, aquí nuevamente, ¿no? Y miren que son cartógrafos que, pues en ese momento ni teodolitos ni nada tenían, ¿no? Lo hacían, se subían a alguna parte alta y lo hacían por observación. Y pues, calculen ustedes el trabajo que cuesta. Ahora tenemos AutoCAD, ahora tenemos AutoCAD Civil 3D, ¿no? Yo los invito a los cursos que tenemos de AutoCAD y de AutoCAD Civil 3D, donde, bueno, ahorita, por ejemplo, ya tenemos drones, ¿no? Entonces ustedes bajan la nube de puntos del dron ahí en AutoCAD Civil 3D y tienen toda la cartografía, ¿no? Entonces es una maravilla hacer topografía en estos tiempos porque aparte la checas con Google, tienes todo con una altísima precisión desde las capturas de nubes de puntos de los drones, ¿sí? Entonces, miren, ya vimos esta imagen y bueno, miren, aquí otra. Pero vean que en todas estas, pues aquí están, miren. Estos son los albarradones de los que estamos hablando. Bueno, una ingeniería increíble, incomprendida, porque a partir de que se destruyen estos increíbles albarradones, pues comienzan los problemas para la ciudad de inundaciones, ¿sí? Aquí tenemos, y es que miren, al principio, pues el lago de Texcoco estaba la ciudad arriba, y estaba el lago de Texcoco un poco abajo, ¿no? O sea, se logra construir la Ciudad de México con relleno que se hacen de la misma destrucción de la ciudad antigua, etcétera. Pero, ¿qué creen? Que se empieza a extraer agua del subsuelo. Conforme se va extrayendo agua del subsuelo, pues la ciudad se empieza a hundir. De tal manera que el lago de Texcoco ahora está arriba. Bueno, llega el punto en que, pues, aunque el ingeniero Nabor Carrillo quería recuperar todo el lago de Texcoco, pues cuando corren las nivelaciones, ¿sabes qué? Que si recuperamos el lago de Texcoco, se va a inundar la Ciudad de México, ¿sí? Y bueno, eso sucedía de tanto en tanto, y llegaba a haber una lluvia y era típico que en los años 50 la Ciudad de México duraba inundada años, era una Venecia, y había lanchas y etcétera. Bueno, como pueden ver, no era tanto, ¿no? Porque alcanzaba a haber tráfico rodado, pero de tanto en tanto se inundaba, y también de tanto en tanto, pues como suele suceder ahora, pues nos sigue faltando agua potable, ¿no? Realmente. O sea, tenemos problemas de agua potable y a veces tenemos problemas de inundaciones. Bueno, a partir de que comenzaron a hacerse las obras de drenaje, que tenemos que hacer una colaboración para hablar eso de las obras de drenaje, porque es increíble. Desde el Tajo de Nochistongo hasta el drenaje profundo, es algo que merece la pena que pongamos mucha atención. Bueno, llega el momento en que nosotros tenemos que tomar en cuenta que no hay agua potable, ¿sí? No tenemos agua en la Ciudad de México. Es el momento de reciclar, es el momento de captar el agua de lluvia, es el momento de pensar cómo lo resolvían los antiguos mexicanos. Pero ahora tenemos herramientas modernas. Miren, yo los invito a nuestro curso de Revit Proyectos Sustentables, donde nos ponemos a hacer cuentas de cuánta agua podemos captar. Ya tenemos herramientas modernas que nos permiten conocer los regímenes de lluvia. ¿Cuánta agua podemos captar? ¿Cuánta agua podemos almacenar? ¿Cómo debemos de tratarla? ¿Y cómo debemos reciclarla? De la pura agua de lluvia no alcanzamos a salir. Tenemos que darle varios usos al agua. Tenemos que racionalizar el agua y este curso de Revit Proyectos Sustentables nos va a decir exactamente cómo calcular el agua que captamos, cómo reciclarla, cómo hacer los sistemas de reciclaje de tal manera que pues primeramente lo usemos para lavar, consumo, darle tratamiento, inclusive para consumo humano, pero no se puede tomar el agua de lluvia directamente para consumo humano, tiene que dársele un tratamiento, posteriormente para lavado, para fregado de pisos, etcétera, etcétera, y finalmente para enjuagar el inodoro ya cuando verdaderamente queremos deshacernos de ello, pero aún así hay sitios donde podemos regresarla al sistema y que a través de su ciclo de evaporación los vuelve a regresar. Bien, pues como siempre ha sido todo un placer platicar con ustedes acerca de los albarradones, la tecnología de los mexicas, que tenemos que volver a pensar, es tecnología original, autóctona nuestra, pero que debemos de volverla a revisar porque nos estamos quedando sin recursos. Bien, pues me despido de ustedes deseando que tengan una buena salud estructural.